Muy buenas tardes. Vamos a comentar brevemente algunos artículos que se relacionan básicamente a personas jurídicas y responsabilidad administrativa ambiental. Como antecedente debo decir que soy magíster en Derecho Civil y Comercial y magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y profesor del doctorado de San Marcos. Una atención especial nos han pedido sobre el artículo 18A sobre responsabilidad de los administradores. De lo que se observa del debate, se evidencia que hay una duda sobre si esta disposición por la cual las personas que ejercen cargos de gerentes o representantes legales van a asumir solidariamente la responsabilidad administrativa, ¿es o no esto posible constitucionalmente hablando? Y la respuesta es que hay que advertir que en el primer supuesto, excepcionalmente atendiendo la gravedad de la naturaleza de la infracción, las personas que ejerzan la dirección, administración o representación del administrado son responsables solidarios en cuanto participen con dolo o culpa inexcusable en el planeamiento, realización o ejecución de la infracción administrativa. Estamos ante un caso de garante, o sea, una solidaridad subsidiaria. Si la persona jurídica paga la multa, pues yo no voy a pagar. Pero en caso que yo como gerente o como representante pague la multa, yo puedo repetir en la persona jurídica. O sea, no se me está sancionando a mí como responsable de la infracción administrativa. Lo que está ocurriendo es que como tengo un estatus de garante sobre los riesgos que una persona jurídica que explota hidrocarburos, que explota recursos minerales, entonces, en esa condición, se me pide que también asuma solidariamente el pago de la multa. Esto, hay que decir, no es nuevo. Si nos remitimos, por ejemplo, al Código Tributario que conocen bien las empresas mineras y petroleras, encontramos el artículo 16, representantes solidarios, y donde encontramos que la dinámica es la misma, incluso hablan de supuestos muy similares. Y esta norma no ha sido cuestionada ni en el ámbito constitucional ni en el ámbito administrativo, se viene aplicando regularmente. Entonces, aquí habría que tener en cuenta que en el ámbito tributario ya se viene aplicando esta dinámica. Tenemos un segundo supuesto, que es la responsabilidad que le cabría al administrador, al representante de la persona jurídica, cuando él, de repente, dolosamente, ha contribuido a la infracción. Esto, por ejemplo, en Costa Rica es usual, pero en este caso específicamente estamos hablando de la responsabilidad que le compete al representante, al administrador, por la infracción cometida. Allí sí, él responde por sus actos. Y allí sí, si lo multan con 15 UITs, tiene que pagar por la falta de diligencia ordinaria o el dolo que se pudo probar en el momento de la comisión de una infracción ambiental. Hay que tener en cuenta que OEFA tiene competencia tanto sobre personas naturales como sobre personas jurídicas, y que tanto personas naturales como personas jurídicas tenemos la obligación de cumplir la normatividad ambiental, no solo las empresas. Por lo tanto, desde el ángulo constitucional es perfectamente lícito, constitucional, convencional, que pueda distinguir en dos responsabilidades, una de la persona jurídica minera, petrolera, y otra de la persona natural que ejerce el cargo de representación o administración, que responde por sus actos. Esto también se ve, por ejemplo, en los casos donde SUNASA, que es una autoridad que vigila el tema de por ejemplo, negligencias médicas en hospitales públicos, distingue la responsabilidad del hospital del médico. Y en estos casos incluso hace pagar solidariamente al médico la multa que se le pone al hospital. Esta hay jurisprudencia, por ejemplo, en SUNASA, que se puede revisar para cotejar esta tesis. Entonces, que no se haya venido aplicando históricamente en el ámbito ambiental no quiere decir que no sea factible. Aquí yo discrepo de mi colega Yanine Delgado, que respeto mucho, pero no hay ningún nebis in idem porque aquí no hay identidad de sujetos ni de infracciones. La persona jurídica responde por la infracción que ha cometido
Y en el ámbito de la persona natural, representante legal, administrador, responde porque en el ámbito de su gestión permitió que eso ocurriera con conocimiento de causa. Eso tenía que probarse. Ojo con esto. En ambos casos tiene que haber un debido proceso. Yo tendría que probar la responsabilidad administrativa del representante como de la persona jurídica. Si yo no pruebo ninguna responsabilidad, y ojo que es bien difícil en estos casos probarla, no va a ser multado con 15 UITs. Así que aquí me parece queda claro que no habría ninguna vulneración del principio de legalidad in bis in idem. Y quiero ponerles un ejemplo muy categórico que he puesto aquí en la pantalla. El caso de los derrames de petróleo de Petroperú. Cuando tú multas a Petroperú, en realidad, como es una empresa pública, quien paga la multa somos todos los contribuyentes, todos los peruanos, porque es una empresa pública. Entonces, en estas empresas públicas, por ejemplo, no es disuasivo la multa, que justamente tiene ese objetivo, evitar disuadirte económicamente. Aquí no hay. ¿Cómo podría disuadir a la gestión de una persona jurídica pública de que haga las cosas bien? Bueno, multando a los representantes, al gerente, al director que estaba involucrado. Ya voy terminando, solamente déjeme cerrar la idea. Que le interrumpa, sí, por favor. Usted está exponiendo en la medida de sus diapositivas, de sus láminas. Ah, ¿no se ven? No está avanzando para nada. O sea, al menos en mi plataforma solamente veo la primera diapositiva. Ah, sí, solo la primera. Es que ahí está todo lo que estoy explicando. Ah, ya. Sí, entonces, adelante entonces. Para ir cerrando ideas, para entender con un ejemplo, veamos el caso de Petroperú, donde evidentemente la multa constante por derrames de petróleo de Imasi y Morona, de Barranca, etcétera, etcétera, no ha contribuido a desincentivar la conducta de la empresa porque los representantes, los directores, los gerentes nunca han sentido un desincentivo. Entonces, ¿cómo hacer que eso no vuelva a repetirse, al menos en el sector público? Pues multando a los representantes. Por eso es que me parece que esta norma va dirigida más a este rubro y no se tiene que preocupar tanto el privado, sino que básicamente en este rubro sería muy útil. También en el privado podría serlo, pero me parece que los casos más emblemáticos son los de Petroperú, sobre todo en el ámbito de Loreto. Para dejar claro eso, y ya entrando a otro tema que sería bueno abordar, que no vamos hoy día a dedicarle más de un minuto. Hay un tema de grupos de empresas. El caso de Pluspetrol Norte, por ejemplo, que se está liquidando y que va a irse del Perú sin remediar, es un caso para hacernos pensar desde la legislación cómo no hemos regulado los grupos de empresas para que la matriz responda. Pluspetrol Norte tiene una empresa matriz en Europa que tiene los fondos para poder remediar todo lo que se le imputa como que debe remediar. Y cuando se hace el reglamento de calificación de empresas petroleras en el 2004, se establece la siguiente regla: la calificación de empresas petroleras extranjeras será otorgada a su casa matriz o corporación, quien responderá solidariamente en todo momento por la capacidad legal, técnica, económica y financiera de la sucursal. Entonces, si para cuando vienen al Perú a invertir tomamos en cuenta la experiencia que tienen en otros países del mundo, ¿por qué razón no sería razonable y proporcional que cuando ocurra una infracción ambiental, la sociedad matriz también responda? Y ese es el gran vacío que tenemos que cubrir. Y esa es la gran tarea que tenemos para poder resolver el tema de pasivos ambientales con empresas como Pluspetrol Norte que se están yendo sin remediar. Y aquí solamente decir que la Defensoría del Pueblo ha advertido este problema. Yo no tengo que exponer más porque es un tema que es público, ¿no? Urge que el Estado peruano evite la anunciada liquidación de Pluspetrol Norte. Esto no tendríamos que evitarlo si la matriz respondiera, si tuviéramos mejores garantías, si se hubiera remediado, si se hubiera cumplido el plan de abandono. Por eso la importancia de esta norma. Por eso es que incluso Marta Aldana ha reconocido que hay deficiencias y que hay que mejorar, que hemos hecho muchas cosas mal. El otro punto, y ya voy cerrando porque me voy a dedicar solamente a 3 artículos, nada más, no voy a conversar toda la noche, es imposible agotar el tema en una sesión corta, pero vamos a hablar del artículo 22 que se pretende modificar sobre medidas correctivas. El artículo 22.7 dice: el cumplimiento reiterado de las medidas correctivas que provengan de infracciones consideradas graves y muy graves constituye
causal de terminación de contrato de conformidad con lo dispuesto con el artículo 87 de la ley 26.221. Yo no entiendo la norma si no veo un ejemplo. Yo les voy a poner un ejemplo de ahora, de actualidad. En el lote 192, ex 1AB, existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medidas correctivas que conforme aparecen en las fechas, están vencidas y nunca cumplió Pluspetrol Norte. Nunca cumplió. Y ni siquiera por eso hemos contemplado la posibilidad de no, eventualmente, si él postulara, celebrar un contrato con esta empresa o, eventualmente, el otro supuesto, de resolver el contrato porque están cumpliendo constantemente medidas correctivas. ¿Cómo puedo continuar un contrato con una empresa que tiene este nivel de incumplimiento de medidas destinadas a remediación ambiental por infracciones cometidas dentro de su actividad? Esta es la pregunta. No puedo. Y esto, ahí sí yo discrepo de mi colega, compañera de Derecho, Marta Aldana, porque la ley orgánica de hidrocarburos es categórica. Dice, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollan actividades de hidrocarburos deberán cumplir con las disposiciones sobre el medio ambiente. En caso de incumplimiento de las citadas disposiciones en los INERMIN, impondrá las sanciones pertinentes, pudiendo el Ministerio de Energía y Minas llegar hasta la terminación del contrato respectivo previo informe de los INERMIN. Aquí habría que decir algo importante que no dijo Marta. El contrato de hidrocarburos de licitación es refrendado por un decreto supremo del Ministerio de Energía y Minas, a propuesta de Perú Petro. O sea, podría hoy día mismo hacer esto. No necesitamos ninguna modificatoria. Bienvenida la modificatoria para aclararlo, claro que sí, pero no es que estemos inválidos y discapacitados para hacerlo. La norma es categórica y se podría hacer, no se ha hecho nunca. Y para clarificar y para tener un panorama más claro, es bueno que al menos, no estamos pidiendo mucho, cuando haya incumplimiento reiterado de medidas correctivas, se active la causal de terminación de contrato. Y vamos a hablar de la misma empresa Pluspetrol Norte, porque tiene dos lotes, el 192 y el 8X. Y en el 8 es más dramático el incumplimiento. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 medidas correctivas incumplidas. Sumadas a la lote 192, son 28 medidas correctivas que no ha cumplido y se está liquidando, se está yendo del Perú. Y mi querida Marta, ¿no podemos resolver el contrato en estas condiciones? Si me dices que no, entonces es urgente que este proyecto de ley se apruebe porque no podemos repetir la historia. Ya no podemos cambiarlo de Pluspetrol Norte. Pero ¿cómo hacer que otra empresa no nos haga de alguna forma, daño ambiental grave y se vaya del Perú sin remediar? Esta es una realidad. Por eso es tan gravitante este proyecto. Qué pena que no haya venido OEFA, pero esta información es directamente de fuente de jurisprudencia de OEFA. He dejado allí las resoluciones para que ustedes mismos verifiquen. Y ya para ir cerrando, el otro tema importante es que dentro de los principios del derecho ambiental hay dos fundamentales, el precautorio y el de prevención, que me posibilitan que yo, en caso de que pueda haber una posibilidad de daño ambiental, un daño irreversible, un daño grave, adopte medidas oportunas, pertinentes. En ese contexto, se propone que en el proceso de contratación las personas naturales o jurídicas que incurran en alguna de los supuestos, por ejemplo, de incumplimiento reiterado de medidas correctivas, por infracciones consideradas graves o muy graves, pues no sean consideradas postores. No estamos diciendo que no pagó su multa. Estamos diciendo que no remedió, por ejemplo, 28 medidas correctivas. Y no cualquier medida correctiva, sino de infracciones muy graves. O sea, ¿qué significa muy grave? Aquellas que generan daño a la salud humana y daño al ambiente y la diversidad, pero en niveles catastróficos, en niveles de emergencia ambiental. Y el otro supuesto es contar con representantes y o personas vinculadas que han sido condenadas en el país o extranjero mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos ambientales. Y es que claramente el Estado puede reservarse el derecho de suscribir contratos con empresas que tengan una buena reputación en responsabilidad ambiental y con representantes legales que tengan esa buena reputación. Es su derecho. Es un equilibrio entre la libertad de contratar y la protección al medio ambiente. Y no se vulnera ningún principio de presunción de inocencia porque estamos hablando de personas que están condenadas, que sus sentencias están consentidas o ejecutoriadas.
En ese sentido, nosotros estamos convencidos que las propuestas que aquí se están dando son básicamente en un contexto donde el no haberlo hecho antes nos ha generado ejemplificativamente el caso Petroperú con todos los derrames que ya conocemos en los últimos 5 años y el caso Pluspetrol Norte. ¿Queremos que eso se vuelva a repetir? Es la pregunta. Si no queremos, tenemos que ponernos manos a la obra, tanto el sector privado, porque el sector privado tiene empresas que hacen las cosas muy bien, pero estos malos ejemplos lo dañan. Energía y Minas, y claro que sí, el Ministerio del Ambiente y el OEFA, con los pueblos indígenas. Y aquí cierro. Es importante considerar la intervención de los pueblos indígenas y el enfoque de interculturalidad. No hace daño. Acaban de escuchar al Apo Alfonso López. No va a decir nada que entorpezca el proceso. Todo lo contrario, legitima el proceso administrativo para aprobar un plan de abandono, un plan de remediación o un procedimiento sancionador. Muchas gracias.